Unión Radio Cultural presenta Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata. Amigos de Divagancias, nuevamente en nuestro programa de esta semana con nuestro querido amigo Laureano Márquez, luego de una semana sumamente intensa en cuanto a la cosa celebratoria se refiere, porque era mi cumpleaños y por supuesto se imaginarán ustedes, yo no sé qué voy a decir hoy porque eso fueron casi unas fiestas patronales, un fin de semana de fiestas patronales. ¿Cómo estás, hermano? Buen día. ¿Cómo estás? Buenos días, mi querido Miguel Delgado Esteves. Felicidades por tu onomástico. Bueno, no, eso no es onomástico, ese es cumpleaños, porque Cumpleaños, sí, onomástico es sí, cuando es el santo. Y claro. no era tu santo, No sino era tu San, cumpleaños. no era San Eh, Miguel Arcángel. No era San Miguel Ángel ni San Delgado. Mira, ¿Qué se siente llegar a no los digas, 60? a los 60 sí, bueno, realmente se siente, un pocotón de años después se sienten los rigores. Pero bueno, Bueno, nada. Hoy queremos cumplir hacer... años es una, ajá, cumplir años para comenzar, hay que ujú, decirlo, es una cosa fabulosa, porque cumplir años es celebrar la vida, es claro. el tiempo transcurrido, y mientras más tiempo transcurrido en este hermoso planeta, en esta hermosa existencia, pues mejor porque tiene uno más posibilidades de hacer cosas buenas, de hacer cosas grandes y de hacer programas como este que le llevamos a nuestra querida audiencia. Tú sabes Qué, que ahora qué que bon- dices eso, Laureano, nosotros el año que viene, me refiero a los que nos graduamos juntos. El año que viene celebramos 20, no, ¿cuánto es? Ay, Dios mío, qué muy ñoño de años. 40 años de graduados, 50, una cosa así horrible, una cosa gigantesquísima, ¿no? Pero el asunto es que crearon un chat de ese grupo que se llama Los Cincuentones. Y se Ok. creó otro chat que yo soy a veces no tengo mucho tiempo de estar revisando todos los chats en los cuales me incluyen. Pero hay uno que se llama La Cuerdita porque resulta que conseguía compañeros míos de primaria, desde tercer grado, que salimos juntos de sexto a sexto grado y luego nos seguimos reuniendo, viéndonos, celebrando la presencia de cada uno, los éxitos y las tristezas, por qué no decirlo, de cada uno de nosotros. Y hace poco me escribieron por mi cumpleaños, entonces me decían cosas muy bonitas y entonces yo les decía, qué cosa tan bueno, es parte de lo que tú acabas de decir, tener cosas que contar, cosas Sí. que sean celebratorias. Nosotros Mm. estudiamos en el grupo escolar Francisco Pimentel Nada más y nada y menos eso hablando de humor. decía uno de mis compañeros, decía que nosotros habíamos estudiado en Harvard, porque realmente Claro, la calidad de la educación, y eso es algo que el tema que nos ocupa hoy, entre paréntesis, para los divagadictos y divagoyentes, es el humorismo gráfico en Venezuela. Pero por supuesto hay muchas cosas que tenemos que hablar sobre la educación que ha tenido que ver con el tema del claro. humorismo gráfico. Y ya comentaremos, pero lo cierto es que cosa tan sabrosa es tener que contar. Y siempre digo una frase muy feliz del poeta, del gran maestro Efraín Zubero, cuando él decía, quien no recuerda sus viejas melodías, tiende a colgar del aire su pasado. Y las viejas melodías Wow. no son solamente las canciones que nos hacen evocar o sentirnos felices, sino que las viejas melodías, digo yo, son también tus recuerdos, tus amigos, tus experiencias, tus panas, tus Claro, maestros, tus amigos de eternos, todo eso son parte, nuestra historia son nuestras viejas melodías. claro. Y como diría Martín Fierro, también olvidar lo malo también es tener memoria. Es decir, Ah, uno tiene que recordar lo bueno y tratar de olvidar lo malo, entre comillas. No hay que olvidarlo del todo para que no te vuelva a suceder lo malo, pero no hay que guardar facturas viejas ni viejos dolores.
claro. Como dijo un pensador, yo no puedo cambiar mi pasado, pero sí puedo cambiar la manera como yo lidio con mi pasado. Qué bueno. Mira, sabes que hablando de este tema del humorismo gráfico, por supuesto, Sí, yo quería comenzar siendo tú uno de los maestros del humorismo en Venezuela. gracias, No te rías, que sabes que es contigo. cónchale. Pero de Yo, verdad, hay algo que estaba viendo yo con respecto a lo que es el humorismo, la ironía, la ujú, sátira y la comicidad. ujú, Pero yo estoy sintiendo que hoy día, a pesar de que nuestro programa es sobre el humorismo gráfico, pero si vamos a hablar de humorismo, tenemos que hablar de lo empezar que, por el humor, sí, claro. exactamente. Entonces, en el caso del humorismo, la ironía, la sátira y la comicidad, hay unas definiciones que se han Ujú, tratado de hacer, pero es muy difícil definir este humorismo, como ha dicho alguien por ahí que es tan difícil definir en portugués saudade, la ujú, saudade de los brasileros, o sea, ¿qué es saudade? Y bueno, vale, es un estado que hablaba, y tú no sabes decir qué es saudade, y así es otras verdad. tantas expresiones en diferentes idiomas. Entonces, por ejemplo, la ironía dicen que es una actitud estrictamente intelectual, y Ujú, el humorismo es una actitud totalizadora de lo intelectual y lo afectivo. ujú, De la misma manera, la sátira como expresión. Estoy leyendo del libro de la Biblia del humorismo gráfico en Venezuela, escrito por el querido, entrañable amigo, el doctor Ildemaro Torres, quien fue director de cultura de la universidad, entre otras cosas que ha hecho Ildemaro, fue director de cultura sí. de la Universidad Central de Venezuela. Y un Pero experto conocedor del humorismo venezolano y muy particularmente del humorismo gráfico. exactamente, sí. Entonces, él dice que la sátira como expresión se define en su afán de corregir y en el Ajá, fin ético y ejemplarizante que encierra. También habla, hay otras cuestiones que habla sobre la definición de sátira. Y de la comicidad se dice que se da como fenómeno en un plano más superficial y para ajá, producir la risa. Pero yo sí, siento que el humorismo, el que tú haces, el humorismo gráfico de tantos personajes de quienes vamos a hablar, es un humorismo que encierra todo eso, Laureano. ujú, No es una sola cosa el humorismo. claro, Incluye ironía, incluye sátira, incluye comicidad, porque sí es cierto que sí, o sea, nadie, yo no sé si alguien, tú como conocedor de la materia, si puedes precisar la bueno. definición de humorismo como tal, que dibuje como tal lo que es el humorismo. Claro, bueno, yo creo que tú has dado ahí ya unas claves importantísimas en lo que acabas de decir. Yo recuerdo que leí hace poco un escritor español que decía que era una cosa asombrosa, algo tan cotidiano como la risa y como el humorismo, que es un rasgo distintivo del ser humano, porque nosotros además de ser Homo sapiens, somos Homo ridens, y él le llamaba la atención que fuese tan difícil de precisar y de definir. Y coincido contigo en que los límites no son precisos. Y cada vez que se toca ese tema, yo pienso, por ejemplo, en el gran maestro del humorismo universal, que fue Charles Chaplin. Si uno ve una obra suya, vamos a poner una de las grandes, como El Gran Dictador o Ujú, Tiempos Modernos, son obras que conjugan comicidad, porque hay escenas que te mueven a la risa, cuando él está atornillando en tiempos modernos en la fábrica, que le queda como el tic de atornillar, porque es una crítica a la división del trabajo propia de la mecanización de la sociedad industrial, donde cada trabajo tiene una función específica y todo después se une al final, pero tú no sabes de qué parte ya eres de ese trabajo, porque lo tuyo es apretar dos tuercas. Entonces, pero el trasfondo, por ejemplo, sin duda, es una sátira, hay un componente moral, hay ironía, porque hay referencias al capitalismo, hay comicidad, porque bueno, las cosas son muy cómicas. Cuando aparece una señora con un vestido que trae dos botones aquí, que a él le parecen a las tuercas que él estaba atornillando, él va con las llaves y trata de atornillarle los senos a la señora también. Entonces, igual pasa en la película El Gran Dictador. Hay escenas
O sea, el Gran Dictador tiene un contenido ético, moral, satírico, irónico. O sea, imagínate cuando Chaplin, haciendo el papel de Hinkel, juega con el globo terráqueo Eso en es. sus manos y lo lanza hacia arriba y después lo golpea con la parte trasera de su cuerpo. Entonces, Dices es con decir, las nalgas, dilo, no hay problema. con las, con las nalgas, Dilo en latín también, nadie sabe. nalgorum est. Y entonces todo eso es una mezcla de todas las cosas juntas. Por ejemplo, Chaplin es, para mí, simultáneamente, el más grande de los cómicos y el más grande de los humoristas. Lo que pasa es que hay algunos casos en los que las tareas se diferencian. Si uno ve la obra de alguien como, no sé, a lo mejor muchos de los personajes de que compañeros míos en La Rochela eran mucho más cómicos porque eran cómicos de la gestualidad o cómicos de la palabra. Ujú. Y después uno ve gente como nuestro maestro Pedro León Zapata, y cofundador de este espacio, que era un humor que nos llevaba a la reflexión intelectual detrás del humorismo. Entonces, claro, eso está como separado y mezclado en muchas oportunidades, igual que la ironía, igual que la sátira. Entonces, es difícil de definir. Yo diría para este programa que vamos a hacer sobre el humorismo gráfico, que tomando las palabras de Aquiles Nazoa, el humorismo no es un género menor dentro de los géneros artísticos. Aquiles insistía en eso, decía que había que darle al humorismo el rasgo y el rango, mejor dicho, que el humorismo tenía dentro de la historia nacional. Y en el caso del humorismo gráfico, que ha Ujú. acompañado nuestra historia y que además ha tenido casi siempre un componente político. Por eso es que las publicaciones de humor, que son las que básicamente permitían el humorismo gráfico, muchas de ellas eran de muy corta duración, Sí, porque eran inmediatamente perseguidas y silenciadas por el gobierno de turno. claro. Y una cosa que habría que decir, en términos de reconocimiento, porque nosotros hemos tenido muchos gobernantes desafectos al humor, que quizá, y así lo subraya Ramón J. Velázquez, uno de los políticos venezolanos más respetuosos del humorismo en toda la historia nacional, fue el general Carlos Sublet, que Sí. fue un hombre siempre que permitió durante su mandato la libertad de prensa, que no solamente no persiguió el humorismo, sino que le dio, digámoslo así, beligerancia política en términos de que lo aceptaba. Y hay anécdotas famosísimas de su comportamiento, como algunas que yo he contado, creo que en este programa en Sí, alguna sí, oportunidad. sí, claro. Tú sabes que ahora que tú dices esto, recuerdo que en una época a los humoristas en Italia le comenzaron a llamar ironistas por lo de la ironía. Y eso de que muchos gobiernos han perseguido a humoristas, es porque, bueno, recordemos la nefasta época de una de las nefastas épocas que hemos vivido en nuestra historia republicana. Está muy bien la aclaratoria. Gracias, gracias. Tú sabes que yo aprendí mucho de ti, para aclarar. Entonces, entonces este, hay unos documentos que uno lee la cosa y uno hoy día se ríe, ¿no? Pero los documentos donde iban a meter preso a Leoncio Martínez, o las veces que metieron preso a Leoncio Martínez o a Francisco Pimentel, este, documentos inclusive del juzgado, del tribunal, no sé qué cosa de tal, y metían preso a Leoncio Martínez porque él permitió que se publicara en la revista Fantoches Ujú. una caricatura determinada que supuestamente ofendía a ciertos personajes del gobierno de Gómez, de cuando Gómez. Y hay unos documentos que uno lee la cuestión y dice, pero esta gente sí es bien necia, ¿no? Porque entonces Claro. se echaban para atrás y para adelante. Y era una cosa que después cuando venía la presión social que siempre ha existido, la presión social contra no, sino dándole aclaratorias a ciertos personajes del momento político que vivía el país.
Y entonces los tipos echaban para atrás y le decían, no, usted no va preso, no, mira que sí va preso. Y en esa cuestión hay un personaje, yo no recuerdo el nombre de él, déjame ver si lo consigo por aquí, porque yo lo tenía anotado. Bueno, no sé, yo sé que era uno de los caricaturistas de Fantoche, de la revista Fantoche, que es uno de Ujú. los momentos gloriosos del humorismo Sin gráfico en duda, Venezuela, sí, fundada por Leoncio Martínez. así Y, es. y, y bueno, y nada, allí este personaje lo meten preso, le mandan una comunicación, usted va preso, pues, de acuerdo a la decisión del tribunal tal, no sé qué cuánto, en el número tal, bla, bla, esas cosas larguísimas que leen, y entonces, ¡pam!, el tipo va preso. Pero también va preso Leoncio Martínez porque él es el director de Fantoches y él Cierto. permitió que eso se publicara. Pero entonces después le decían, no, pero es que eso lo publicaron, pero yo no sabía nada de que eso iba así. O sea, cosas así por ese estilo, que tú te Sí, topas claro. con cosas que, bueno, te pueden dar rabia, ¿no? O risa, Sí, si se quiere. claro. Pero De volviendo hecho, ajá, dime. Francisco Pimentel, el Hopin Ujú. y Leoncio Martínez, Leo, muchas veces se tomaban a broma todas estas prisiones en la rotunda. Hay una anécdota, no sé, bueno, primero, Hopin escribe muchos de sus poemas humorísticos en la rotunda. En el libro que yo tengo y que tú tienes y que tú decías que yo te lo había choreado, pero que después tú encontraste. Tengo que contar ya. Les tengo que contar eso. Cuando hicimos el programa, no me acuerdo estábamos con Claudio Nazoa. Entonces, Ajá, para que ustedes recuerden, Divagadictos y Divagoyentes, entonces Laureano dice, ay, yo tengo este libro, que son las obras completas de Francisco Pimentel. Y mira, y están dedicadas por Cecilia, su hermana. claro, Y Cecilia entonces Pimentel. yo me quedé como un poco ponchado, ¿no? Pero un día que estamos en mi casa, que yo llamo a Laureano para saludarlo por no sé qué cosa, y entonces le digo, mira, por cierto, ese libro es mío, tú me lo paliaste. Digo, no, señor, yo no. Y como no conseguía el libro en mi casa, y yo decía, bueno, y si este libro tenía que estar aquí donde están todos los libros de humor y todo. Y yo decía, bueno, ese libro es mío. Laureano me lo palió. Y resulta que después lo conseguí y te libro de culpa, ¿oíste? Sí. De que Me absuelve, me absuelve. Bueno, pero en ese libro que ambos tenemos, una de las cosas que hace Francisco Pimentel en un poema que a mí me parece brillante eso, ¿no? Él dice que él había ido al médico y el médico le había dicho que él tenía falta de hierro y que una de las cosas que él había conseguido en la rotunda era que el carcelero servía a la vez de médico porque lo que le daba era hierro al ponerle los grillos. claro. Entonces, que lo que le habían hecho como castigo estaba resultando su curación. Hay que tener demasiado talento humorístico y demasiada serenidad espiritual para poder hacer de una tortura un motivo de humor. Es una cosa increíble. Sí. Y de las anécdotas que te comentaba de él, no sé si es de Leo o de Hopin, que una vez, cuando lo liberaron en una de las múltiples veces que estuvo preso en la rotunda, él se regresó y le dijo, mire, al carcelero, una pregunta, porque es que era que estaba preso yo, que no me acuerdo, que cuando llegué a la casa me van a preguntar y yo voy a tener que responder. Y en otra oportunidad, y esto sí fue con Francisco Pimentel, cuando lo llevaron preso a la rotunda, le preguntan profesión y él dice preso político. Y entonces dice, pero ¿cómo usted va a decir qué profesión? Usted se está burlando. Y dice, no me estoy burlando. Entonces, si usted no me dejan ejercer ninguna otra profesión, ¿qué culpa tengo yo? Es verdad, pero es que llama la atención, ¿verdad? Que estos personajes tengan esa visión, esa manera Ujú. de ver la vida, si es una forma de ver la vida o una forma de vivir, ¿por qué no Es decirlo? una forma de vivir, sin duda. Entonces, pero fíjate tú que con respecto al humorismo gráfico, que era el que estábamos Ujú, hablando, bueno, estaba hablando, vi una cuestión aquí de Pirandello, quien, ujú. uno de los, bueno, maestros del humorismo, dice él, nace de un especial estado de ánimo que puede propagarse más o menos. Ujú. Entonces, por supuesto, pero sí quería hablar contigo sobre el término que nos convoca hoy, que es sobre el humorismo gráfico, el término caricatura. Ujú.
Que yo conseguí, chico, que caricatura proviene de una expresión italiana. Italiana, sí. Sí, ¿tú sabías esa? Bueno, claro, Eh, tú tienes que ca- saberlo todo sobre el humorismo. Caricare, Caricare, sí, sí, que sí, era de que Aníbal Carracci en sí, claro, Italia. la caricatura, que es como la puesta en código de humor de los rasgos de una persona, de los rasgos físicos. Por Ujú, eso, cuando se hablaba de la Rochela, y creo que Ildemaro también lo asume así como caricatura, lo que ujú, hacía Callito, caricatura fonomímica, ujú, porque era de voz y de imitación y de mimo. sí, Y entonces transformar en una caricatura viviente a un personaje en lo cual nuestro querido y desaparecido amigo Callito Aponte, bueno, desaparecido no, mm. difunto, porque una persona como Él, Callito nunca desaparece de él está en la nuestra eternidad. cultura. Exactamente. Sí. Este, entonces, él hacía, era un especialista en esa caricatura. Y lo curioso de las caricaturas, y por eso molestan mucho, es que la caricatura tiene componentes de verdad. Lo curioso de la caricatura es cuando tú identificas al personaje y entonces, porque el caricaturista toma los rasgos esenciales y los exagera, pero los preserva. Ujú, Entonces, ahora me vino a la memoria una anécdota de la Capilla Sixtina, que cuando Miguel Ángel estaba pintando el juicio final, le criticaban mucho los cardenales que había demasiados desnudos en la obra y de hecho le mandaban a tapar algunos desnudos. El Cristo que está en el centro es ujú, un Cristo que es un Cristo Apolo, es un Cristo que no tiene barba, es un Cristo que solamente está cubierto por un pequeño paño en sus partes íntimas. Entonces, uno de los cardenales que más le criticaba cuando Miguel Ángel pintó el infierno, lo caricaturizó allí con orejas de burro y cola de diablo, ¿no? Pero no dijo nada. Y cuando llegó el Papa a la inauguración del juicio final, que descorrieron las cortinas, estaba ese cardenal ahí, y cuando vio el infierno dijo, sono yo, sono yo. Él mismo se puso en evidencia y se reconoció, y Miguel Ángel decía, no, 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 yo, por Dios, no, ese no es usted. Y el cardenal, sí, sono yo. Pero fíjate Entonces, que el término italiano esto de caricare, que es exagerar, deformar, sí, sí. este, es del siglo XVI, finales del siglo XVI. O sea, el Uh-huh. término caricatura, o sea que imagínate tú, si existía esto cuando lo de la Capilla Sixtina, y estamos hablando en pleno Renacimiento, entonces, Sí, por supuesto, ya existía una forma de caricaturizar sí, ciertos personajes, ciertas características de ciertos personajes, ¿no? claro. Entonces, ahora, el que decía Sonoío, ¿quién era? Era, Un era, era cardenal. el cardenal, no recuerdo el nombre del cardenal, era el cardenal que criticaba mucho a Miguel Ángel y Miguel Ángel lo pintó en el infierno. Y estaba Eh, desnudo. estaba desnudo con cola de diablo y orejas de Claro, burro. Y claro, él se sintió muy, claro, lo curioso es que haya sido él mismo el que se puso en evidencia, ¿no? claro, Pero ahora, y el dibujo humorístico es tan antiguo como el ser humano mismo, porque, claro, claro. digamos, si uno empieza a rastrear Mira, en mira, las mira lo que me están pinturas, haciendo. Mira. no me digas que ya acabamos la primera parte. Sí, ya, o sea que el comité de censura de nosotros, así Sí, como la rotunda, nos van a llevar para la rotunda pero esta entre es una Virgües y rotunda. Camacho. Sí, que Camacho es como un carcelero de la rotunda. O Sí, sea, y además, y el la, otro, la ro- y el otro, y no, Virgo es, Virgüe, ¿cómo se llamaba el que era este, el de la Nereo rotunda. Pacheco? Nereo Pacheco, sí, sí. Dicho, nosotros tenemos nuestros carceleros, nuestro No, y Nereo además Pacheco eso aquí. es una cárcel ¿cómo se llama? De Panavisión. La rotunda eso tiene un nombre, una cárcel Gloria, eh, que- no, no, eso tiene esa cosa redonda. Pero decimos, sí, eso lo decimos en la próxima parte, Laureano, porque ya de estos acuerdo. nos van a llevar presos. Ok, El humor funciona mucho mejor en papel y con pluma que con pintura al óleo.
porque la pintura al óleo queda ahí en la pared eternamente y no hay cosa más fastidiosa que ver el mismo chiste todos los días. Es como quien repite el mismo chiste, el mismo chiste, el mismo chiste, y si el cuadro es bueno, el cuadro puede durar siglos, y está unos siglos diciendo el mismo chiste, O sea, eso no se lo cala a nadie. ¿Tú no te comprarías un disco de esta gente que hace humorismo o cualquier cosa de No, esta, porque chistes? no, claro No, que ¿para sí, qué? no, ¿Ah, no, sí? porque claro, porque esos discos uno lo oye y no está como el cuadro presente aunque uno no Lo quiera. pones cuando Uno lo tú oye quieres. cuando uno quiere. Mientras que el cuadro está presente aunque uno no quiera, porque el cuadro está ahí. Y entonces hay que tener mucho cuidado con el humor en la pintura. No se trata de que no quepa el humor en la pintura, claro, sí, humor en la pintura, pero tiene que ser un humor de otra naturaleza, distinta a la del humor de una caricatura que uno ve un día y nada más un día y mañana no la va a volver a ver. Bueno, continuamos nosotros en divagancias después de estas magníficas zapatancias de un humorista gráfico que ha marcado nuestras vidas, que ha marcado la historia del país y que afortunadamente nunca estuvo en la Rotunda, que es una cárcel de panóptico. Acabo de recordar qué tipo de cárcel. Claro, porque es la forma redonda, ¿no? Sí, señor. Que Que, podían vigilar y a todos los presos por todos los desde el ángulos centro de la cárcel. del centro de la cárcel. Sí, sí, Bueno, sí. nuestro Zapata no estuvo ahí, pero no No, estuvo exento de sanciones, de persecuciones claro. y de No, él muchos inclusive le comentarios. llegaron a decir cuánto te pagaron y cosas Sí. así, ¿no? Y Pero como, imagínate tú preguntarle a Zapata cuánto te pagaron, y Zapata prácticamente no cobró por nada de lo que hizo. verdaderamente. Tú sabes que Sí. esto del humorismo gráfico que queremos hablar, bueno, comenzamos con las zapatancias, indudablemente que Pedro León Zapata es uno de los grandes representantes del humorismo gráfico. Sin Eso duda. nadie lo puede dudar. Yo tengo que Ujú. decir algo, leí hace unos cuantos años atrás, leí con una mezcla de tristeza y de rabia y de molestia, un artículo que escribió, no voy a decir el nombre del señor, pero habla del humorismo gráfico en Venezuela en el siglo XX, entonces nombra, por Ujú. supuesto, a Leoncio Martínez, nombra bueno, todos los personajes que hicieron, a Claudio Cedeño, a Pancho, etcétera, y dice, y en los tiempos recientes, nombra a Régulo Pérez y a Fonseca y no nombra a Pedro León Zapata, quien es el papaíto de todos ellos, vamos a estar claros. A pesar de que Claro. hubo un salón no sé si fue uno de los salones estos que organizaron, Ujú. Los ¿cómo se? salones de humorismo, De los famosos humorismo, salones de que humorismo, estaba sí. Raúl Santana y Edgar Anzola, Sí, que sí, señor. organizaron Y esos salones. Zapata creo que estuvo en uno de esos salones y obtuvo, yo creo que cuando Un s- Abilio segu- obtuvo el primer premio, él obtuvo el segundo lugar. Exactamente, exactamente. Cosa que es como, yo siento, chico, que eso de que Abilio diga, mira, yo obtuve el primer lugar, es No, como, imagínate. y Zapata el segundo lugar. Eso Sí, yo me imagino que es igualito lo que debe sentir la dama sí, que supuestamente fue objeto de un cacho de el futbolista Piquer con, ¿cómo se llama la cantante? Con Sha- Shakira. Shakira, Shakira, que es una mujer muy bella y un cuerpazo. sí. Oye, ¿sabes lo que significa la bomba que se da, la tercia aquella que le diga al mundo, yo a Piquer, le dice que montara cacho a Shakira? Por Dios santo, yo creo que debe ser igualito que Sí, Abelio. sí, Mira, yo le gané a Zapata. Oye, qué sí, impresión, ¿no? claro. Es un honor extraordinario y Abilio es uno de los grandes del humorismo, Claro, claro. sin duda. Y claro, y Pedro León Zapata, ambos creo que forman parte relevante de la historia del humorismo gráfico venezolano. No se puede pensar en el humorismo sin nombrar a esta figura, o a Claudio Cedeño, o a Régulo, o a Fonseca, que son también unas glorias. Y si uno, mira, yo me puse aquí a buscar
como para lejos, y Ajá. me fui hasta el año 1844 Upa. en Venezuela, Estamos cuando hablando de aparece época de los monagas de por allí. los monagas antes de Guzmán. El Relámpago de Marzo fue un periódico, una publicación humorística en el que apareció la primera caricatura política de Venezuela. Eh, la caricatura representaba un caimán, era una institución bancaria y la representaban como un caimán con las fauces abiertas así, Sí, esperando que te iba a devorar. sí, sí. Premonitoria la caricatura. Tú sabes que como estamos en divagancias, Laureano, Sí, ahora que tú dices esto del caimán que era representando a un caimán, yo a un recuerdo, banco, a un banco, perdón, un caimán, un banco representado por un caimán. correcto. Entonces recuerdo, mira estas caricaturas, unas caricaturas publicitarias que están en el libro de Ildemaro Torres. Entonces habla de piperacina midi. Te voy a leer el texto que dice piperacina si vuestras, mira, fíjate esto es lo que dice el texto. Si vuestras orinas se espesan, enrojecen o enturbian, es que tenéis mucho ácido úrico. Recurrid sin tardanza a piperacina midi. La piperacina midi depura la sangre expulsando el ácido úrico que contiene, limpia los riñones, clarifica las orinas espesas o turbias y activa las funciones digestivas. Y aparece una caricatura de un señor con una bata de laboratorio viendo un tubo de ensayo con un matraz de estos aforados y un cilindro graduado y todas estas cosas, ¿no? Sí, Entonces, pero esa caricatura de esa época, de cómo en la publicidad también claro, aparece la caricatura. Y hay una empresa sí. de licores, de rones, que yo recuerdo una caricatura que decían de esta empresa que aparte de fabricar sus licores, enlataba em, albóndigas, granos, por supuesto, Ujú. caraotas negras, caraotas rojas, frijoles, no sé cuánto. Todo estaba enlatado y el productor, el dueño de esta empresa y fundador fue Alejandro Hernández. Alejandro Ajá, Hernández. Y entonces hay una caricatura que tuvo mucho que ver también con Urrar Pietri, porque esa caricatura se produjo en la agencia de publicidad de Hernán Frías, Ars, Ars. Y entonces Ars. salía una muchacha, tú sabes, con un cuerpo muy voluptuoso y que estabas de esa, como uno dice, pues que estaba bien buena. Y entonces un tipo le dice, mi amor, si te ve, y nombra a la empresa, le dice, mi amor, si te ve fulano, te enlata. Pero es que lo que dice Miguel, buena parte del desarrollo del humorismo gráfico en nuestro país se debe al tema publicitario, porque la publicidad, por supuesto, no existiendo todavía la radio, no existiendo todavía la Ujú. televisión, lo que había era el dibujo, y el dibujo humorístico le llegaba mucho más a la gente que cualquier otra cosa que tú pudieras relatar. Había que hacerlo a través del del humorismo gráfico. Sí, tú sabes que yo no quiero dejar de pasar esta parte porque yo sé que es algo que yo sé que te toca mucho a Se ti. nos va rápido esta parte Va muy también. rápido, sí, pero vamos volando, pero no importa. Mira, el humorismo en el periodismo estudiantil es Ajá. algo que me parece extraordinario, porque estamos hablando de la década de los 50, estamos Ujú, hablando de época de Marcos Pérez Jiménez. ujú. En el liceo, habían tres liceos que eran liceos emblemas, insignias de la educación, no solamente por la excelente docencia que allí se impartía, sino también por los grandes deportistas que salieron de allí, por la combatividad política inclusive y Así por la es. intensa actividad cultural. Estos tres liceos eran el Liceo Andrés Bello, cuyo director era Dionisio López Orihuela, el maestro Dionisio López Orihuela, uno de los grandes maestros del siglo XX en Venezuela. Estaba el Liceo Fermín Toro y el Liceo de Aplicación. Y no Ujú. solamente esa intensa actividad cultural de estos liceos se reflejaba en centros teatrales,
la actividad periodística con los murales, los periódicos murales que se hacían en los liceos y, por supuesto, como centros musicales. ¿Tú sabes quién eran los directores del Orfeón de cada uno de estos liceos? Mira, el Liceo Andrés Bello, el director era Antonio Esteves, mi tío. Imagínate. El director del Orfeón del Liceo Fermín Toro era el maestro Antonio Lauro. Y el ¿Qué tal? director del Orfeón del Liceo de Aplicación, allí en el Paraíso, frente al Pedagógico, era el maestro Inocente Carreño. Tres No, de los grandototes de la música del siglo XX en Venezuela eran directores del coro, de esos eso coros del es liceo. impresionante. Impresionante. Es bueno recordar esto que acabas de recordar, porque la educación en una nación es el pilar sobre el cual se construye las generaciones de avance, las generaciones de futuro. Esos estudiantes que pasaron por ahí fueron los que fundaron un país de justicia, de libertad y de democracia que tuvo muchas fallas, sin duda alguna, pero que cambió el rumbo y el destino de nuestro país. Entonces, cuando nosotros reflexionamos sobre eso, tenemos que pensar que la educación es el centro, las universidades, nuestra alma mater, la Universidad Central de Venezuela, que tiene que ser nuevamente batuta de la cultura nacional, Sí, sí. avanzada de la ciencia, de la tecnología, de la investigación, con profesores remunerados con justicia, con estudiantes que rindan, que se fajen a estudiar, con bibliotecas bien dotadas. En fin, el instituto, por ejemplo, de medicina tropical, que yo alguna vez escribí sobre eso, tantas veces ha sido atracado, le han quitado los equipos, una cosa que es indispensable para un país como el nuestro, que es tropical, el Instituto de Medicina Tropical. Claro. Y bueno, el hospital clínico, en fin, todo. Nos desviamos porque esto es divagancia, Sí. pero es bueno recordar lo que estás recordando, porque esa fue una generación brillante producida por maestros brillantes en liceos espectaculares. Sí, tú sabes que con respecto al liceo de aplicación, yo recuerdo que me contaban algunos de los personajes de esa época que estudiaban bachillerato. Algunos de ellos fueron profesores míos en el IBIC. Y entonces me decían que los periódicos murales del liceo aplicación, que eran donde se hacía una intensa actividad periodística, no solamente en el texto escrito, sino también en la caricatura, en los dibujos. Y tú sabes quién era uno de los duros de ahí, era Jaime Ballesta, otro vago más del liceo de Imagínate, aplicación. Desde chamo ya mostraba su genio, claro, su genio humorístico, porque claro. no hay que dudar de eso. En el liceo de aplicación de ahí salió Vicente Nebrada, el gran maestro de la danza. De ahí salieron deportistas extraordinarios, salió Andrés Galarraga, salió, no me acuerdo ahorita qué tantos personajes Ujú. de los deportes, porque como te decía anteriormente, y lo que te quería comentar, que en el a principios de los años 50, el Liceo Andrés Bello, siendo dirigido por el maestro Dionisio López Orihuela, el Liceo Andrés Bello fue declarado el Liceo Modelo de América por la UNESCO, por encima de sociedades y países que tenían una dilatada trayectoria cultural, como el caso de Chile, y cultural y educativa, por supuesto, en todo sentido. Y tú acabas de nombrar la Universidad Central de Venezuela cuando se promovían los salones De humorismo, sí, bueno, ahí nació la cátedra de humor, tú lo sabes, sí. todos lo sabemos, En participamos, arquitectura nació, por ejemplo, Radio Rochela claro. en el show de arquitectura y la cátedra del humor Aquiles Nazoa, que es uno de los emblemas del humorismo nacional. Sí, sí, sí. Bueno, eso por allí pasaron lo más granado, pero en cuanto al Sí, humorismo gráfico, la Universidad Central de Venezuela promovía los concursos de dibujo, no era concurso, sino un premio, no recuerdo ahora, pero un premio ujú, sobre caricaturas.
Y el Sí. premio Pedro León Zapata tenía el nombre de Pedro León Zapata. Ujú, Y ujú, entonces eso lo promovía la Universidad Central. Y si nosotros nos vamos un pocotón de años para allá atrás, vemos ujú. todos los grandes caricaturistas que han tenido, que han pasado, que han nacido en esta tierra. Algunos que no han nacido en esta tierra, como por ejemplo, ¿cómo que se llamaba? Ras, Ras. Ajá, Eduardo Robles Piquer. ajá. Era Ras, de que él origen era español, español, él catalán. nació en Madrid, sí. Sí, Pero se quedó para siempre aquí en sí, Venezuela. Yo en el recuerdo alma. que estando yo en el IBIC, un día me llamaron para ver si yo podía ayudar, dado los nexos míos con amigos del humor. Entonces, en ocasión de los tantos años del IBIC, se hizo una charla sobre el humor y la ciencia. Y Ay, yo, qué bueno, bueno. llamé a Pedro León, por supuesto, estaba Zapata, estaba Abilio Ok. Padrón, estaba Ras, ¿cómo se llama? Eduardo Robles Piquer, Ras. Estaba Cotepa Delgado, que aunque no era Sí. humorismo gráfico, pero sí el humorismo en prosa. Pero Y fundador de revistas también, claro, Cotepa. claro, claro, cómo no. Entonces uno se pone a ver la inmensa Sí. actividad, la extraordinaria actividad, y qué tiene que ver el humorismo con esto que estamos hablando. Sencillamente que es una manifestación de la cultura del hombre. Claro, Es una así es. manifestación de la cultura del ser humano y por eso es que en el caso cuando Edgar Anzola y Raúl Santana promovieron el primero y el segundo Salón de Humoristas Venezolanos, y estamos hablando de 1919, papá. Ujú, ujú. Entonces, ellos fueron impulsores del arte en esta rama, considerado la caricatura, la escultura, las telas en óleo, acuarelas, tallas de madera como obras de arte, siempre asociadas al humorismo, y que una de las cosas que ellos exigían para que las personas pudieran participar en ese salón de humoristas era que no hubiese ofensa a personas ni instituciones. Lo que no quiere decir que no se criticara, pero que muchos gobiernos de la época, por supuesto, agarraban para sí las críticas que le hacían como una burla y decían que era burla. Claro, Y ha habido el claro. preso parejo por esas cuestiones, ¿no? Por supuesto. Y periódicos cerrados, muchísimos, durante el régimen gomecista, sobre el régimen de la dictadura de Pérez Jiménez. Y yo pensando en esto del humor gráfico, y me iba a ir todavía un poco más atrás para nombrar un periódico humorístico de gran relevancia también en nuestra historia, El Cojo Ilustrado. Claro. El Cojo Ilustrado, fundado en 1892, que reunió a la flor y nata de la intelectualidad del momento. Y lo del cojo le venía porque uno de los fundadores era cojo y además lo llevaba con tan buen humor que le quiso poner al periódico El Cojo, y lo de ilustrado era por las ilustraciones. Y entonces se convirtió en una publicación humorística y seria, porque ahí había de todo en Claro. el Cojo Ilustrado, que fue aglutinante de la intelectualidad, del pensamiento nacional, de la opinión política. En fin, fue una referencia, sin duda, Sí. como lo fue en la época de Pérez Jiménez, el Morrocoy Azul. Claro, claro. Ahora fíjate tú qué cosa tan estoy recordando. Creo que el Cojo Ilustrado dejó de aparecer en el año 1900, los primeros años de los años del 1920. 900. Creo que Ajá. 1922, 23 o al 21, no recuerdo exactamente, fue cuando desaparece el Cojo Ilustrado y nace en el año 1923 Fantoches con Leoncio Sí, Martínez a la cabeza. Y Leoncio correcto. Martínez, un intelectual, bueno, fue el fundador del Círculo de Bellas Artes. Leoncio Ujú. Martínez, un caricaturista, pero Sí, 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 sí. un ilustre pensador también. Mucho, mucho, mucho. Y Fantoches también es sin duda otra de las grandes referencias del humorismo gráfico en Venezuela. Y las caricaturas, cuando uno ve, estaba haciendo alguna vez un análisis de las portadas y se nota claramente en las portadas de Fantoche la evolución política del país, porque
se trataba de evitar, esto es en plena dictadura de Juan Vicente Gómez, las alusiones políticas. Por supuesto, había algunos casos como aquella famosa caricatura en la cual aparece un señor de origen turco que está comiendo mucho y la pregunta es ¿hasta cuándo Gómez? Y se refería, por supuesto, hasta cuándo Gómez. Sí, Pero sí. lo ponían como con acento turco para disimular. Pero el periódico fue cerrado Por por supuesto, el régimen claro. y Leo fue encarcelado y Hopkins también. Tú sabes que estaba viendo acá que Virgües me pasó un texto donde dice que algunos de los personajes que colaboraron en Fantoches, con sus textos me refiero, y otros Ujú. con el pincel o con el lápiz de dibujo. Pero por ahí pasaron Rómulo Gallegos, Sí, Arturo Uslar Pietri, Miguel sí, Otero señor. Silva, que Garmendia, Salvador Garmendia, Salvador Garmendia. eh, no, Julio Garmendia, Julio Julio Garmendia. Garmendia, sí. Sí, José Rafael Pocaterra, sí. Pocaterra este, también. Enrique Bernardo Núñez, Ujú. Ahora imagínate tú que creo que una de las primeras caricaturas de Pedro León fueron en Fantoche, si no me falla la memoria. Y fue una caricatura que él me contó aquí mismo, en Divagancias, que él hizo esa caricatura porque él quería ir a una corrida de toros. Él le gustaba mucho la corrida de toros. Y entonces no tenía dinero para comprar la entrada. Entonces le dijo, mira, hazte una caricatura. Bueno, ¿y cuánto me van a pagar tanto? Y era el valor de la entrada del boleto para la corrida de toros. Entonces hizo la caricatura y entonces, por supuesto, pudo ir Se a su fue a la corrida de corrida. toros. Pero tú imagínate tú. Entonces hasta ellos, Regulo Pérez, Guevara Moreno, Sancho, Cruz Diez, el hermano de Luis Alfonso Larraín que tenía la serie orquesta de Luis Alfonso Ujú. Larraín, el mago de la música bailable, fundador Luis Alfonso Larraín de la Sociedad de Autores y Compositores de Venezuela. Su hermano Alejandro Alfonso Larraín, que era Alfa, que era otro de los personajes, pero por ahí por Claro. Fantoche pasó lo más granado. Mira, Lo, Laureano, es que la estamos. flor innata. Sí, señor. Oye, yo creo que esto como que da para dos programas, ¿sabes? El humorismo gráfico. Uy, Porque a mí no, se me mira. quedó en el tintero una gentará, hermano. Sí, Y bueno, claro, mira. Sí. estamos terminando estas divagancias. No sé si a ti te parece que podamos hacer un No, segundo yo creo que y podemos hacer otro. Mira, le morrocó Blois, le le- como cuál era eso, Era el personaje, era el seudónimo de Andrés Eloy Blanco en el Morrocoy Azul. ajá, le morrocá Blue. Sí, sí, le Y, morrocoa. y, y mira, y tenemos, por ejemplo, el sádico ilustrado de Zapata, Claro. El camal, el- Dominguito, la pava macha, el gallo pelón, o sea, hay un montón de cosas, los de tenem- Aquiles, las cosas que fundó Aquiles claro, el también, camaleón con Manuel Graterol. el camaleón Pero tenemos que también, hablar de todo eso porque yo creo que siento que en Divagancia, así como hablamos de la importancia de la educación y cómo el humorismo se posesionó como acto intelectual dentro del estudiantado venezolano a nivel de liceos, entonces, sí, claro, eso me parece que tenemos que decirlo, tenemos que despedirnos, Laureano, ya vino el comité de censura de aquí de eh, Nereo Pacheco y para el la otro rotunda carcelero. nuevamente, bueno, Vamos para la red. nos despedimos, Tenemos que no hablar, sin, perdóname, tenemos que hablar también, vamos a anotar, porque mucha gente no sabe qué es la rotunda de las nuevas bueno, generaciones. Entonces es importante, pero vamos a anotar todas estas cositas, vamos a hacer un segundo programa sobre el humorismo gráfico en Venezuela y yo creo que es importante hablar de muchas de las sí, caricaturas, describirlas, por lo menos aunque sea de alguna manera en la radio sí, y yo recuerdo de esas genialidades de Pedro León Zapata, y yo tengo que decirlo, cuando se planteó aquella discusión del himno nacional, que no era ni de Landaeta y ni de Vicente Salias, no era de ajá, Salias ni Landaeta, sino que era de Andrés Bello y de Lino y Lino Gallardo. Gallardo, ¿Te acuerdas sí, la caricatura que hizo sí, Zapata, no? no, Dos personas hablando y entonces uno le dice al otro, yo siempre te dije
que nuestro himno era bello y gallardo. Qué bueno. Esa es la genialidad del Ahí humor. está la genialidad. Mira, hermano, tenemos que despedirnos, Laureano, No de podemos verdad. despedirnos sin agradecer a un gentío que hace ¿Ah, sí? posible que esto llegue a ustedes. Yo comenzaría con Isabela Iturriza, Claro, es la jefa. Sí. sí, Y Inmaculada, Sebastiano Sebastiano, también, la señora que Sebastiano. ella es aficionada al humorismo gráfico. ¿Ah, sí? ¿Cómo Carlos sabes Javier tú? Virgües también lo es y es un gran investigador acucioso. Fíjate que nos da información y todo eso. Sí, vale. Me mandó unas chuletas aquí. Y bueno, el carcelero, Fernando Mayor, Camacho Fernando de la Camacho, Rotunda. nuestro carcelero mayor. O sea, aquí tenemos aquí, tú porque estás por allá lejos, pero yo estoy aquí, Ajá. mira, con Nereo Pacheco y el otro carcelero. Dios mío, ¿cómo se llama el que tocaba arpa? Era Nereo Juan Pacheco. Juárez, ¿está Juan Juárez ahí? No, no está, pero ¿Y vino y Giancarlo se fue. Caraballo? También vino y se fue. Bueno, Pero bueno, entonces, nada, ya sabemos. Las divagancias, bueno, parte 2. Humorismo así gráfico, es. tenemos que tratar de describir muchas de esas caricaturas que han hecho historia dentro del humorismo gráfico en Venezuela y nos faltó un gentío por nombrar que serán nombrados la semana que viene. Sí, señor, así es. Nos Gracias. despedimos y muchísimas gracias a todos por seguirnos. Unión Radio Cultural presentó Divagancias con Miguel Delgado Esteves, Laureano Márquez y las zapatancias de Pedro León Zapata.